¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal, al canalito, Emilio de Fortuny. He estado pensando y mirando algunos programas, casi todos los programas que se van a presentar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Y he visto que no se ha hablado, por ejemplo, no se han propuesto ningún tema ni nada, ninguna agenda sobre, por ejemplo, Gibraltar. Y también sobre Ceuta y Melilla, ¿no? Y también, pues, sobre la diversidad que estamos padeciendo ya en Europa a causa de las migraciones, ¿no? De la inmigración. Entonces, claro, estos políticos que sufrimos actualmente y ya desde hace 30, 40 años, pues no tienen la estatura política ni personal para, claro, para pensar en su patria, bueno, porque ya el patriotismo es una cosa que tiende a olvidarse, que no les importa, ¿no? Ellos van a llenarse los bolsillos y a arreglar ya su vida completa, esas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, vamos a ver, en el caso de Gibraltar, no hay ningún partido político que haya pensado en continuar o iniciar otra vez conversaciones con el Reino Unido para que se devuelva a España el Peñón de Gibraltar, ¿no? Bueno, vamos a ver. El Peñón de Gibraltar, claro, es una larga historia y yo aquí no la puedo contar entera porque además os lo sabéis mejor que yo, ¿no? Pero vamos a ver, el Peñón de Gibraltar fue cedido en propiedad por el rey de España, ¿no? Por España. Se le cedió, se le dio la propiedad, el título. Toma el título y esta es la propiedad tuya y nada más. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que sí, que se le cedió la propiedad, se le dio la propiedad, pero nunca se le dio la soberanía. No le dieron la soberanía. O sea que se pensó un poco, dentro de lo poco que pensaron las dinastías españolas para, en fin, cuando se perdió esto, claro, pues, nos dieron Menorca y, bueno, una serie de cosas que vosotros ya sabéis, ¿no? Entonces, por lo menos hubo alguien que pensó que sí, que vamos a darles la propiedad, pero no les vamos a dar la soberanía. Entonces, en el caso en que Inglaterra pensara, digamos, deshacerse, ¿no? de esta colonia, es una colonia porque está dentro de territorio español, entonces es colonia, ¿no? En el caso de que Inglaterra pensara dejar o ceder la propiedad, no puede ceder la soberanía, pero sí la propiedad, pues España sería tendría preferencia sobre cualquier otro país, ¿no? Porque a lo mejor Inglaterra dice, pues se la voy a vender a Francia. Ustedes no pueden hacer eso, porque al estar dentro de territorio español, España tiene la preferencia de compra de ese territorio, en lo cual pues recobraría la soberanía. Está claro el asunto. Bueno, no hay ningún partido político ni nada que se haya preocupado de estas cosas, porque cada día no importa, no importa, estamos todos en la Comunidad Europea y tal, y bueno, pero ahora que Inglaterra se va a salir, y hacen muy bien de salirse antes de que se hunda el barco, pues ya ellos ahora se podría, cuando ya terminen el proceso, que también están más liados que el moño de una loca, porque no saben ni por dónde se andan, también los políticos ingleses, pues entonces sería el momento de iniciar conversaciones sobre el territorio de Gibraltar. Bueno, vamos con Ceuta y Melilla. Hay también un gran desinterés, ¿no? De los políticos, sobre todo los socialistas, ¿no? Que pasen las concertinas, las vallas, hay que tirarlas, que entre todo el mundo y tal. Una soberana equivocación. Vamos a ver.
Ceuta y Melilla no se pueden devolver a Marruecos. No se pueden devolver. Es un tema imposible, es ilógico. Y les voy a decir por qué. Porque Ceuta y Melilla son ciudades españolas, o día ciudades autónomas españolas, en el territorio de África, en África, pero no en Marruecos. ¿Por qué? Porque Marruecos no existía para el tiempo en que esas ciudades fueron formadas por España. ¿Se dan ustedes cuenta del tema? ¿Mm? Entonces, al no existir Marruecos, Marruecos es una nación que se funda, pero vamos, siglos después de que España tuviera estas dos ciudades como no solamente en propiedad, sino en soberanía. Entonces, es una tontería el pensar que se pueden devolver a Marruecos. Y Marruecos, pues claro, como son políticamente incorrectos también y una pandilla también de hijos de su madre, pues entonces están aprovechando de la debilidad política española para quedarse, ¿no? Con unas nuevas ciudades, incorporar dos nuevas ciudades a su territorio, pero no, no, porque Marruecos ni existía, ni pensaba en existir cuando nosotros, cuando los españoles teníamos estas provincias. Entonces, ¿ven ustedes esta diferencia tan lógica, ¿no? Y tan aplastante? Usted no puede devolver una cosa a quien nunca la tuvo. O sea, podría deshacerse de ellas si usted quiere, pero devolverlas a alguien que nunca o que no existía antes de que usted las tuviera, eso no puede ser. Entonces, el tema de Ceuta y Melilla tiene que también ser tocado por españoles, por políticos españoles, y explicado a las masas pensantes que se sientan delante de la televisión y que muchos piensan que sí, España está invadiendo Marruecos porque tenemos las ciudades de Ceuta y Melilla y obviamente eso es una invasión y además un robo. No, no hay tal cosa. Y esto debería de ser explicado por los partidos, pero indudablemente no les importa a estos políticos ni nada de nada, ellos van a lo que van. Y entonces, pues claro, hay esta confusión tan grande, ¿no? No, ni Ceuta ni Melilla se pueden devolver a nadie porque cuando España llega allí no eran de nadie. O sea, sí, están en África, pero no están en Marruecos. No están en Marruecos. Ese territorio es España, no es Marruecos. Sí, ahora actualmente tiene frontera con el reino de Marruecos, ¿no? Pero no, no son Marruecos. Así que eso queda también ahí en el tintero para estas mentes iluminadas que van a regir los destinos de Europa y de España ya para ver si hacen el agujero más grande en el fondo del barco y ya hunden completamente la Unión Europea y España. Que vamos a eso, vamos a eso. Y después, para no alargarme mucho, tampoco han hablado quizá Vox. Vox, sí, levantó la voz en las elecciones del pucherazo. El pucherazo, vamos, a la 10ª potencia, ¿no? Pero los demás partidos no hablan de la inmigración y de la diversidad. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba para varias estaciones de televisión, pero sobre todo para la NBC, para NBC, National Broadcasting System, Corporation, no System. Nos daban cursos de diversidad. Había que aceptar a todo. La diversidad social trae riqueza. La diversidad social trae comprensión y trae solidaridad. Yo he estado leyendo a varios autores y filósofos
Y tengo aquí una lista larga de nombres, ya se los iré dando para que ustedes lo lean también, si no lo han hecho ya. Mm, y déjenme decirles que la mayoría de ellos, y yo mismo, tengo mis dudas de que la diversidad social, ahí todos juntos, blancos, negros, chinos, amarillos, cobrizos, arios, de todo, mm, que eso produzca, sea bueno socialmente y para el país. Vamos a ver, hasta cierto punto. Porque miren, por ejemplo, si ustedes se van a la historia más remota, a la más remota, verán ustedes que el hombre la, y la mujer, ¿no? Para usar el lenguaje socialista, ¿no? El hombre, el hombro y la mujer y el mujero. Bueno, el hombre como especie, ¿no? Pues ha evolucionado en muchísimos aspectos, pero como la mayoría de los mamíferos superiores, el hombre es tribal, o sea, de tribu. Y todo el mundo se siente bien en su tribu, en su pueblo, en su ciudad, en su nación, ¿no? Porque claro, son tribus que, primero la tribu familiar, claro, el clan, ¿no? Después ya el pueblo. ¿Quién no le gusta su pueblo? Todos queremos siempre volver al pueblo, aunque sea de vacaciones, ¿no? Nosotros, pues claro, nos íbamos a Villena o a San Antoni de Vilamajor, en Cataluña, o en fin, a sitios de estos, porque son los orígenes nuestros, ¿no? Entonces, el hombre sigue manteniendo esa tribalidad que le da, porque claro, la tribu da una cierta estabilidad, da estabilidad. Y cuando esa estabilidad se rompe por las inmigraciones y se rompe por una diversidad de culturas y de cosas, empieza a romperse la estabilidad. Y entonces se empieza a crear una cierta incomodidad hasta que llegue, como está pasando en Francia o en el Reino Unido, ¿no? Donde cuando se llega a un, digamos, 10% aproximadamente de diversidad, de inmigración, y sobre todo si son de un solo clan, de una sola tribu, como por ejemplo, digamos, los seguidores del Islam, ¿no? Entonces es un proceso irreversible, porque claro, los españoles, bueno, los europeos en general cada día tienen menos hijos y sin embargo estas migraciones que vienen especialmente de, pues eso, del Islam, ¿no? De naciones diversas del Islam, pues se van multiplicando y cuando llega al 10% efectivamente ya es un proceso irreversible. Se cree que para dentro de unos... ven aquí bonita, perdonen ustedes que tengo aquí a Lola. Y a Lola siempre le gusta. Ana, súbete aquí, mi vida. Venga, venga, no jodas más, venga. Entonces, por eso les digo que hay que pensar muy bien en esto y los políticos deberían hablarnos de estas cosas, porque, claro, la diversidad pues produce una cierta riqueza de conocimiento de otras culturas y todo eso, pero sin embargo produce una gran inestabilidad en cuestiones pues, también de trabajo, ¿no? Porque abaratan los empleos, o sea, abaratan los salarios y claro, pues realmente no es favorable. Yo estoy un poco en contra de lo que es la diversidad en general. No hablo de que, por ejemplo, pues haya un 1% y tal y cual, a todo el mundo en su pueblo pues le gusta que venga un extranjero, no solamente un extranjero de otro país, ¿no? Sino de otras provincias, ¿no? Y que pues compre una casa allí y tal y cual, ah, mira, el extranjero, tal, ¿no? O sea, sí, eso es muy agradable y todo lo que ustedes quieran, pero
pero cuando son ya muchos extranjeros o muchos extraños los que compran esos terrenos y esas casas, como ha pasado, por ejemplo, miren, yo vivía, en los últimos años que vivía yo en España, y que trabajaba en una compañía aérea, pues me fui a vivir a Paracuellos de Jarama, que es un sitio muy bello. Y a mí me gusta mucho, estoy enamorado de ese pueblo. Estaba, claro, porque Paracuellos de Jarama, de cuando yo fui a vivir, claro, estoy hablando hace 30, casi 40 años, ¿no? Entonces era un pueblo pequeño, muy chiquitito, con unas calles increíbles. Por ejemplo, la calle que yo vivía era la calle de la tía Pepa. Calle de la tía Pepa. Y entonces, pues, era algo tan entrañable, tan bonito, ¿no? Y donde nos conocíamos prácticamente todo el mundo. Pero hoy día, según veo y me cuentan mis amigos de toda la vida y familiares y todo eso que tengo yo allí, pues para Cuellos de Jarama, esto es por poner un ejemplo, ¿no? Pues ya no tiene prácticamente nada que ver con aquello que yo conocí, ¿no? Porque para Cuellos de Jarama hoy día, ¿no? Por su cercanía a Madrid y por su situación geográfica y privilegiada, ¿no? Es un sitio bello, ¿no? Igual que cerca de Belvis de Jarama, que está al lado, y los Berrocales y todos estos sitios, pues se ha ido llenando de gente, han ido construyendo pisos y chalets y cosas de esas, y hoy día pues yo creo que hay más gente que no es de Paracuellos que los de Paracuellos, los nativos de Paracuellos. ¿Es esto bueno? No es bueno. No es bueno porque los paracuellanos llegará un día en que dejarán de existir o serán una minoría tan pequeña que no puedan ni abrir el pico, ¿no? Y que el alcalde pues a lo mejor sea alguien que viene pues de la ciudad de Rabat, por ejemplo, ¿no? Y eso pues no gusta. Por eso el tema de la diversidad y el tema de la inmigración es tan importante. Y los políticos españoles, esta pandilla que tenemos de gentuza que nos desgobierna, realmente pues no se están preocupando de esto, no tienen esa visión de futuro, ¿no? Para prever una España de españoles, porque además los mismos políticos están permitiendo que se socave pues la cultura española, que se está perdiendo poco a poco, y si entra la izquierda peor. Porque España, que es un país tradicionalmente católico, no voy a decir que el 100% sean católicos y devotos de Santa Catalina, pero sí es un país tradicionalmente católico, y como sigamos así, dentro de 10, 15 años, pues vamos a ser un país musulmán, ¿no? Y pues claro, volveremos a tiempos anteriores a la Reconquista. Son temas que deben de pensar y que los españoles deben exigir a sus políticos para que por lo menos los políticos se enteren de que el pueblo tiene una participación y que está preocupado por una serie de cosas. Porque si no, pues amigos, nos vamos a extinguir. Y esto era toda la reflexión que yo tenía para el día de hoy. Simplemente, ¿no? Porque me preocupan los programas de las próximas elecciones de la Unión Europea, en la que prácticamente nadie habla de estos temas. Bueno, pues ahí queda la referencia, a ver si alguien pues me hace caso y por lo menos les comunica a esta gentucilla, ¿no? De las Cortes, bueno, las Cortes ahora están cerradas, ¿no? Pero de los políticos que tienen que se presentan a las elecciones, para que lo incluyan en sus programas. Muchísimas gracias por escucharme. Muy buenas tardes.